continuación presentamos Esto es Ecuador. En clave, en y lo hacen a través de www.radioturismoecuador.com. Hoy me acompaña desde la ciudad de Guayaquil, Venus Chamairán. Hola, Venus, qué gusto saludarte. Bienvenida. Hola, Mayrita, amables oyentes, seguidores, televidentes de Radio Turismo Ecuador. Este es su noticiero Ecuador en clave. Bienvenidos, gracias una vez más por la invitación. Encantados de compartir mucha información que tenemos preparado para este día, Mayrita. Te cuento que hoy aquí en Quito ha hecho un día entre sol, lluvia y parece que vamos a tener la noche una luna espectacular. Allá en Guayaquil, ¿cómo está el clima? Bueno, hemos tenido un clima bastante templado. En la mañana tuvimos un lindo sol que brillaba en el firmamento y ya en horas de la tarde como que empezó un poco a nublarse y se puso un poco más fresco. Ahora tenemos cerca de 25 grados, una temperatura bastante agradable. Estamos ya en un cambio de estación, así que no tenemos ni mucho frío ni mucho calor. Tenemos días bastante agradables en realidad. Eso es lo hermoso, lo diverso y la biodiversidad que existe en nuestro país, los microclimas que lo vuelve un destino fantástico. Pero bueno, empecemos de inmediato con los temas que vamos a tratar hoy, Venus. Así es, Mérita, empezamos justamente este 26 de mayo comentándoles que en Galápagos encuentran la tortuga que se creía extinta hace más de 100 años. Vamos a compartir más adelante esa información. Se llama Fernanda. Punta Barandúa, un destino para disfrutar en playas. Ahí estuvo justamente Venus y nos va a contar más adelante qué tenemos ahí en ese destino. Así es, también tenemos más información con respecto a las delegaciones internacionales que recorrieron Quito junto a las autoridades del sector turístico. También tenemos un evento que se realiza en México donde se reúnen los mejores chefs en un all inclusive. Wow. República Dominicana será socio Fitur en el 2022, ya les contaremos. Y hay unos sitios únicos que no nos podemos perder al visitar Estambul. En esta emisión también nos acompañará, amables seguidores, Eduardo Cruz del Río. Él es el vicepresidente de Operaciones para Latinoamérica y el Caribe de Witham Hotels and Resorts. Él está en New Jersey y pronto se comunicará con nosotros. Enseguida el detalle de las novedades del turismo aquí en Ecuador en clave. Comenzamos entonces, Venus. Comenzamos justamente con el desarrollo de la información que ya aperturábamos, informándoles que la dirección del Parque Nacional Galápagos anunció el hallazgo de una tortuga que se creía extinta hace más de 100 años y que podría tener parientes en la isla Fernandina, la más occidental del archipiélago ecuatoriano. ¿Perdón? Ya empezó el programa, solo quería estar cierta porque ya te anunciaron y todo. El director del Parque Nacional Galápagos, Dani Rueda, declaró que el hallazgo ofrece a la comunidad científica internacional la gran posibilidad de restaurar la colonia de tortugas de Galápagos, solo existentes en este archipiélago. Estamos planificando una gran expedición en el segundo semestre de este año a la isla Fernandina, donde se han encontrado muestras de excrementos de tortugas, lo que abriga la esperanza de la existencia de otros individuos de la especie hallada, así lo explicó. El objetivo, en caso de encontrar otros individuos de esta misma especie, sería someter a estudios para confirmar la especie. En caso de ser compatible, pensar en un programa para repoblar a la isla Fernandina con su variedad de tortugas. El Ministerio del Ambiente de Ecuador indicó en un comunicado que hace 2 años investigadores del parque, entidad adscrita a esa cartera de Estado y Galápagos Conservancy, encontraron una tortuga gigante hembra adulta en la isla Fernandina.
La Universidad Estadounidense de Yale realizó estudios genéticos y la respectiva comparación del ADN con otro espécimen extraído de esa misma isla en 1906, por lo que se determinó que pertenecía a una especie que se considera extinta hace más de un siglo ya. Washington Tapia, quien es el director de Galápagos Conservancy, explicó a la agencia EFE que la tortuga la hallaron en 2019. La trasladaron al centro de crianza de tortugas gigantes que el Parque Nacional Galápagos tiene en la isla Santa Cruz, en el centro del archipiélago. Tapia contó que Fernanda, como le dicen a la tortuga hallada en Fernandina, tenía poco peso cuando la encontraron en su hábitat, pero que ya en el proceso de cautiverio ha ganado volumen y se encuentra bien de salud. ¡Qué magnífico! Además, dijo que hay mucha esperanza de encontrar otro individuo de la especie Fantasticus, porque ello supondrá que se pueda iniciar un programa de crianza en cautiverio para repoblar la isla de origen de la tortuga. Siempre llama mucho la atención esto de las tortugas y veamos algo de lo que pasa con Fernanda. Es una tortuga vieja, de entre 60, 80 o 100 años quizá, ya que es muy difícil calcular la edad, explicó Tapia. Además precisó que no es tan grande como otras que habitan en el archipiélago. Así es, también James Bibbs, vicepresidente de Ciencia y Conservación de la misma ONG, aseguró que uno de los mayores misterios de Galápagos ha sido la tortuga gigante de la isla Fernandina. El redescubrimiento de esta especie perdida puede haber ocurrido justo a tiempo para salvarla, según dijo. Ahora necesitamos con urgencia completar la búsqueda para encontrar otras tortugas, añadió. Según un comunicado del Ministerio de Ambiente, en 1906, una expedición de la Academia de Ciencias de California había encontrado una tortuga macho de la misma especie. Así, las poblaciones de tortugas gigantes de Galápagos fueron devastadas en el siglo XIX, si lo recordamos, esto debido a la explotación por balleneros y bucaneros, aunque también pudieron ser afectadas por erupciones volcánicas. Toda una historia en nuestras Islas Galápagos. Así es, a las Islas Galápagos se las declaró en 1978 como Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. Este archipiélago, cuyo nombre se debe a las tortugas gigantes que la habitan, está formado por 13 islas grandes, 6 menores y 42 islotes, y es considerado un laboratorio natural viviente que permitió al científico inglés Charles Darwin desarrollar su teoría sobre la evolución y selección natural de las especies. Esta información es recogida por la Agencia Internacional EFE. Así es. Venus, ¿qué tal si les contamos qué pasó con los recorridos que se hicieron en Quito a propósito del cambio de mando, de la visita de presidentes y de algunas autoridades de otros países? Así es, Menita, esto contextualizando que a inicios de esta semana tuvimos un cambio de mando, un cambio de timón en el gobierno, tenemos nuevas autoridades como es de conocimiento público y también se realizaron algunas incidencias a propósito de todos los actos que se dieron por el tema de la investidura y también por los nuevos cargos que asumen los ministros y diferentes altas autoridades que son nuevas en este gobierno. ¿No? Empezamos desarrollándoles que el ministro de Turismo, Niels Olsen, y la gerenta general de Quito Turismo, Carla Cárdenas, a quien tuvimos justamente la semana pasada en entrevista en Radio Turismo de Ecuador. Ellos recorrieron varios atractivos turísticos de la capital, junto con delegaciones de Argentina, de Brasil, de España, de Guatemala y Venezuela, que justamente llegaron al país como invitados especiales a la posesión del primer mandatario Guillermo Lasso. En el marco de la visita que realizaron estas delegaciones internacionales, realizaron 2 rutas turísticas guiadas por el centro histórico y por la mitad del mundo. En el recorrido del centro histórico de Quito visitaron el ícono de la arquitectura neogótica del continente, la Basílica del Voto Nacional. En este templo recorrieron las torres desde donde se divisa todo el centro histórico de Quito, el más grande y el mejor conservado de América, así como los volcanes que rodean a la ciudad. Luego, esta comitiva de autoridades descendió por las
calles de las 7 Cruces para conocer la tradición, la cultura y las leyendas que guardan la ciudad, y que fue declarada en 1978 por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. En la iglesia de la Compañía, una iglesia hermosa, que es ícono justamente del Centro Histórico de Quito, recorrieron las cúpulas y degustaron de un tradicional helado quiteño, Margarita. Sí, esto les contamos porque es una ocasión como para que se formen en la mente lo que hay aquí en el Centro Histórico de Quito, y quienes todavía no lo conocen o quienes ya han venido, pues vuelvan a la capital de los ecuatorianos. Quienes optaron por acudir a la mitad del mundo, en cambio, se adentraron en la aventura que presenta este complejo turístico con la visita al monumento, la galería artística, la tradicional foto con un pie en cada hemisferio, que es lo que más interesa cuando uno va a la mitad del mundo, y los experimentos con la energía de la zona, que ponen a prueba a más de un visitante. Tú seguro lo has hecho. Y uno siempre, por más que viva aquí, cuando vamos a la mitad del mundo, hay que hacer ese experimento, Venus. Sí, bueno, yo lo hice hace muchos años, espero poder actualizar eso, como se dice, porque efectivamente uno no puede sucumbir a estar en el centro del mundo. El recorrido, Mayra y amables seguidores, les comentamos que finalizó en la Casa Ágave, un museo experiencial que muestra la cultura del ágave andino y su transformación en diferentes derivados como la miel, el misque, los juegos de papel y las bebidas espirituosas. Toda una tradición aquí en Quito y en la mitad del mundo en especial. En este sitio, el ministro Olsen apadrinó un agave bebé para el proyecto de reforestación que impulsa Casa Agave en el bosque seco de la mitad del mundo. Los turistas que participaron de los recorridos pudieron conocer algunos de los atractivos de la ciudad, disfrutar sus sabores ancestrales y llevarse un pedacito de la capital del centro del mundo hasta sus hogares, donde de seguro se convertirán en embajadores que inviten a sus compatriotas a vivir su mejor historia en Quito. Les contamos esto porque dijimos para despertar también el interés de conocer esta ciudad, patrimonio de la humanidad. Pero ya estamos con nuestro invitado, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos para iniciar el diálogo aquí en Radio Turismo Ecuador. Se trata de un gran invitado de lujo, por supuesto. Hoy nos acompaña Eduardo Cruz del Río, vicepresidente de Operaciones para Latinoamérica y el Caribe de Whitman Hoteles y Resort. Regresamos enseguida. Tus mejores momentos en un solo lugar. RTE Radio. El turismo nos une. Nos reactivamos. Aquí tienes el espacio ideal para que tu marca o institución promocione destinos y servicios de Ecuador y el mundo. Información: Estefanía Moreno, 593-9936-37-943. Ecuador, hazte escuchar en el mundo. Radio Turismo Ecuador, tu radio. Sí, este es Ecuador en Clave, aquí en Radio Turismo Ecuador. Qué bueno saludarle en New Jersey. Allí se encuentra Eduardo Cruz del Río, vicepresidente de Operaciones para Latinoamérica y el Caribe de Whitman Hoteles y Resort. Él tiene 30 años de experiencia en la industria hotelera, con una vasta trayectoria en el sector, y de seguro lo vamos a comentar en el transcurso del diálogo que vamos a mantener a continuación. Esta gran cadena es una compañía de franquicias hoteleras, la más grande del mundo, con 9,200 hoteles en más de 80 países de 6 continentes. Le pedimos a nuestro invitado que si puede habilitar la cámara para saludarle y empezar la entrevista. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola, qué gusto. Mayra, Venus. Encantadas nosotros. Gusto saludarle. Claro. Le agradezco la oportunidad
estar aquí con ustedes y con su público. Muchas gracias. Bienvenido a nuestro programa Ecuador en Clave aquí en Radio Turismo Ecuador y siempre también los brazos abiertos desde Ecuador. Un país que he visitado en varias ocasiones con diferentes motivos y que me gusta mucho, más allá de cuestiones laborales por las cuales he visitado. He tenido la oportunidad de recorrer el país y verdaderamente me encanta. Muchas gracias. Ecuador, Venus. Gracias también, qué gusto que esté con nosotros. Y bueno, ¿cómo le cogió la pandemia? Me contaban que tuvo que quedarse en New Jersey, creo que es la historia que todos debemos contar en este momento antes de ir a conversar de la cadena, de todos los proyectos que tienen en el presente y futuro. Pues creo que nos tomó, como creo que a la mayoría, por sorpresa, y jamás nos hubiéramos podido imaginar que más de un año después todavía seguiríamos hablando del tema. Yo por motivos de trabajo, por motivos profesionales, normalmente estoy viajando y en ese momento, a pesar de que nosotros, debido a que tenemos hoteles en prácticamente todas partes del mundo, incluyendo China, y que yo ya en diciembre en nuestras oficinas alguien a manera anecdótica había mencionado que ellos ni por casualidad se viajarían a China porque tenían una invitación para ir para allá. Que yo les decía, yo minimizaba el tema, yo les decía, no tengas miedo, hombre, ¿qué te va a pasar? Y resulta que tiempo después, esto fue un diciembre, en marzo yo estando de viaje, visitando algunos de nuestros hoteles en Brasil, de repente empiezo a escuchar las noticias de que los países están cerrando sus fronteras. Entonces era un viaje que yo tenía programado por más tiempo y tuve que cortarlo y regresarme a mi casa acá en los Estados Unidos porque dije, pues no sabíamos qué era lo que estaba pasando. Y en ese momento llegué para también enterarme que pues nuestras oficinas centrales habían cerrado temporalmente y luego todo la debacle se vino después, ¿no? Que los hoteles empezaron a experimentar caídas importantes en sus niveles de ocupación. Se comunicaban con nosotros de todos los países de nuestra región a pedirnos consejos, qué hacían, qué esperábamos. Y pues parte de nuestro trabajo pues, es siempre traer un poco de tranquilidad a nuestro cliente, que muchas veces es el propietario del hotel o el gerente general del hotel, pero al mismo tiempo confieso que en ese momento pues tampoco nosotros sabíamos mucho, ¿no? Entonces, fue primeramente una curva de aprendizaje y de ver qué medidas debíamos de tomar para hacerle frente y estar siempre especulando acerca de cuándo podía terminar todo esto, ¿no? Y bueno, ya como que con el tiempo hemos aprendido a vivir y ya sobrellevar y pues digo, puedo comentarles a ustedes que acá en los Estados Unidos ya estamos en una retomada importante, ya todos nuestros hoteles están funcionando y que dependiendo en la zona que nos compete, en Latinoamérica y el Caribe, depende, cada país lleva su ritmo, ¿no? Específicamente el Ecuador, para nosotros al menos, como Wyndham y los hoteles que están presentes en dicho país, pues fue el primer país de Latinoamérica en el cual tuvimos todos nuestros hoteles reabiertos, ¿sí? Y funcionando. Si bien los niveles de ocupación en un principio no eran nada para alegrarse, pues gradualmente, gracias al esfuerzo de todos los equipos propietarios, los equipos de trabajo dentro de cada uno de los hoteles, los equipos de liderazgo de cada uno de los hoteles, que están haciendo una magnífica labor para retomar nuestra actividad, están gradualmente creciendo sus niveles de ocupación. Entonces, retomando y tratando de traerle vida a los hoteles, ¿no? Entonces, estamos muy satisfechos de lo que está aconteciendo en Ecuador. Nos queda camino por delante, sin duda alguna. Hay mucho por hacer, pero esperamos ciertamente que la segunda mitad de este año sea mejor que la primera, que ya fue mejor que todo el año 2020, ¿no? Don Eduardo, mucho gusto y muchas gracias por aceptar la invitación de Radio Turismo Ecuador.
estamos complacidos de que nos pueda acompañar en esta emisión para poder justamente comentar lo que ha sido esta pandemia y que sigue siendo, porque todavía estamos inmersos en ella, ¿no? Está en marcha acá en Ecuador un proceso de vacunación que tiene mucha expectativa varios sectores del país, porque justamente es lo que podría ayudar a seguir reactivando la economía de a poco, pero en fin, para que no pare. Quería consultarle justamente cuál ha sido la estrategia que implementó Witham Hotels and Resorts aquí en Ecuador. Se dice que este es el país que no paró, que no se detuvo. ¿Cuál fue la filosofía que ustedes pudieron adoptar, las estrategias para no parar el servicio, para continuar? ¿Qué fue lo que los motivó a seguir con su servicio cuando otras cadenas vimos que tuvieron que forzosamente cerrar, paralizar momentáneamente, otras definitivamente cerraron, cadenas con muchos años de tradición aquí en el país? Lamentablemente vimos cómo debieron cerrar sus puertas, reducir su personal, en fin, una situación bastante dolorosa tuvimos que percibir a través de las redes sociales los ciudadanos. Pero ¿cuál fue la estrategia que implementó Witham aquí en Ecuador, específicamente con los diferentes hoteles que maneja? Pues las estrategias fueron en muchas vías. Bueno, digamos, fue algo, ustedes lo saben, algo sin precedente, que abarcó muchos aspectos de la vida de todo tipo, ¿no? En todos los países. Entonces, no creo que haya nadie que pueda decir que no fue de alguna manera tocado por esto de la pandemia, ¿no? Y por lo tanto, en un principio la estrategia fue de aprendizaje, luego de planear la reapertura, porque sabíamos que íbamos a reabrir los hoteles, pero bajo condiciones especiales que ni siquiera en ese momento sabíamos cuáles iban a ser. Pero teníamos claro que las prioridades del cliente, que es al final lo que más nos interesa, el cliente final, la gente que se hospeda dentro de los hoteles y de la gente que trabaja dentro de los hoteles, iba a estar basadas en varios fundamentos. Uno de ellos era el tema de la seguridad, pero seguridad en el sentirse seguro dentro del ambiente que nosotros ofrecemos. Entonces, que estuviéramos seguros de que estábamos empapándonos de todas las sugerencias y de todos los protocolos diseñados por una parte por las autoridades, pero por otra parte por los especialistas a nivel mundial. Y esa es una de las grandes ventajas competitivas que nosotros tenemos al tener presencia en todos los países. Hubieron países, como lo mencionaba, como por ejemplo China, que llevó un ciclo anticipado a todo esto. Entonces, tener ese contacto, tener esa experiencia, entre comillas, previa de lo que había sucedido o venía sucediendo en China en su momento, pues nosotros nos fuimos empapando y siguiendo las directrices de ellos, de qué era lo que habían hecho y cómo lo habían empapado, y a su vez lo latinoamericanizamos, digamos, lo aplicamos a nuestras regiones y luego lo hablamos con cada uno de los países, y luego para que cada grupo de hoteles en cada país lo aplicara a medida propia, ¿no? Siempre, otra vez y reitero, es muy importante mencionarlo, adhiriéndose a las regulaciones locales, ¿no? Diseñamos protocolos de sanidad, de distanciamiento social, que compartimos con todos nuestros hoteles a nivel de toda Latinoamérica, y luego empezamos a preparar la retomada. Sabíamos que, teníamos que focalizarnos en la flexibilidad. O sea, había tres aspectos en base, porque se hizo todo un estudio también con el consumidor, tres aspectos que le preocupaba o de lo cual nos pedían los clientes que nos ocupáramos. Ya lo mencioné el primero, que era llegar a un ambiente en el cual ellos se sintieran seguros, ¿no? De que nosotros nos estábamos encargando, de que todo estaba cuidado y que no se iban a contagiar de ninguna manera al estar hospedados en alguno de nuestros hoteles. Tanto desde el punto de vista de higiene, de limpieza, de salubridad, como desde el punto de vista de cómo hacíamos las cosas desde el punto de vista del distanciamiento social aplicado a nuestra actividad. Nuestra actividad es especialmente difícil en esa materia porque somos una gran actividad de gran contacto con las personas, ¿no? Lo que la gente compra en base a eso también es el servicio, el que haya alguien, el que te atienda, el que te explique, con el que le estás hablando. Entonces,
eso significaba también un reto muy particular. La parte de la limpieza, pues es algo que normalmente nosotros cuidamos mucho, pero bueno, aquí había que agregarle otros ingredientes, ¿no?, adicionales de sanitización. Segundo tema que nos decían los clientes era la flexibilidad, que cuando empezaran a sentir la necesidad o el gusto de viajar, que las restricciones que veníamos aplicando en toda la actividad hotelera, como cargos por cancelación, o que no pudieras cancelar o cambiar las fechas de la reservación, etcétera, etcétera, que desterráramos todo eso y que fuéramos flexibles, siendo conscientes de que la gente iba a tener sus dudas, iba a tener sus restricciones a nivel de los países para viajar, ¿no? Entonces, que no me fueras, encima de todo lo que está pasando, que no me fueras a penalizar si yo tenía mis dudas a la hora de viajar, no me sentía seguro, a pesar de lo que tú hicieras, o que se habían cerrado las fronteras nuevamente y que iba a tener que cambiar mi viaje, etcétera, etcétera, ese tipo de cuestiones, ¿no? Y también sabíamos, hubo una parte de la estrategia, que pues el bolsillo de todo mundo iba a estar muy tocado, ¿no?, muy mermado, y que además iba a haber una gran competencia, o sea que todos los hoteles íbamos a tener una gran disponibilidad. Entonces salimos con ofertas muy agresivas en el mejor sentido, de tal manera que empezáramos nuevamente a atraer al cliente, al consumidor hacia nuestros hoteles. De hecho, recientemente tuvimos una antes, que fue cuando reabrimos, que le llamamos puertas abiertas, aduciendo a que estábamos de nuevo con nuestras puertas abiertas, como siempre lo hacemos, con brazos abiertos para recibir a todos nuestros clientes en nuestros hoteles. Y ahora estamos con una oferta que se llama oferta relámpago, que otra vez estamos incentivando al viajero para que se anime a viajar, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer es hacerle sentir a la gente que es seguro viajar, que es bueno viajar, que va a estar bien y que vengan a nuestros hoteles, ¿no? Entonces, estamos como enseñando al niño nuevamente a caminar, ¿no? Así toca, ¿no? La ventaja aquí es que la cadena está cerca del aeropuerto y también en el centro financiero de Quito. Quizás ahí tuvieron la visión como cadena de establecer. Quisiera saber en qué consiste o en qué va a consistir esta oferta relámpago. Son precios muy atractivos. Básicamente lo que son cosas muy simples. Estamos saliendo con cosas, estamos yendo a las raíces, a las bases de todo. Entonces los hoteles están otorgando descuentos que llegan hasta ser eso lo dejamos a cada hotel, hasta un 40% en algunos casos. Entonces, saliendo con tarifas muy, muy atractivas. Yo los invito a que visiten la página de wyndham.com o que se comuniquen directamente con los hoteles para preguntar en qué consiste la oferta en particular del hotel que les interese, ¿no? Entonces, pero básicamente todo está basado en precio, Mayra, ¿sí? En dar una oferta muy atractiva para que la gente, queremos salir de la casa, ¿no? Entonces, que se animen y que todo va a estar cuidado, que estamos ofreciéndole ambientes seguros y que hay una oferta muy atractiva y que también si necesitas hacer algún cambio por el motivo que quieras, lo vas a poder hacer en cualquier momento. ¿Sí? Sí, don Eduardo, también sorprende mucho. Ecuador salió hace poco de varios fines de semana de confinamiento, justamente para ayudar a reducir de alguna manera la incidencia de los casos acá en el país. Y ustedes justamente también con estas estrategias innovadoras, también impusieron a sí mismo un estilo de guardar ese confinamiento, de cumplirlo, pero esta vez en las instalaciones de sus hoteles. Y vimos ahí a muchas personas justamente aprovechar. Ustedes pusieron un paquete bastante atractivo en el cual implicaba que podían trasladar al pasajero desde su casa hacia las instalaciones y brindarles muchas comodidades durante ese fin de semana. Según tenemos entendido, tuvo bastante acogida por parte de la ciudadanía, al menos acá vimos que la ciudad se movió mucho, vimos a muchas personas compartir en redes sociales sus estadías en los hoteles del Wyndham en fines de semana confinados. Coméntenos un poco cómo resultó esa experiencia y qué pudieron obtener
de esa experiencia que vivimos hasta hace poco, hasta el fin de semana anterior aquí en Ecuador. Pues es así, como lo describe Venus, tuvimos que inventarnos cosas y sobre todo inventarnos en base a una realidad, ¿no? Sabemos que la gente otra vez estaba con deseos o con necesidad ya de salir después de tanto tiempo de las casas, a pesar de los confinamientos. Entonces, bueno, ¿por qué no te trasladas al hotel y te instalas y vas a estar con todas las comodidades, con internet bien atendido, etcétera, etcétera? Y puedes aprovechar eso que tal vez no tuviste ni pensado, ni tuviste la oportunidad de aprovechar de residir en uno de los hoteles dentro de tu misma ciudad, porque es algo que normalmente no hacemos, ¿no? Estamos conscientes de que a veces los que menos conocemos nuestra ciudad y mucho menos los hoteles de nuestra ciudad como para hospedarse, pues son los que vivimos en la misma, ¿no? Muchas veces tenemos referencias de lo bueno, eso por amigos o por gente que nosotros conocemos que se hospedan en los hoteles, pero no lo conocemos de primera mano. Entonces, ¿qué mejor que esto? Por otra parte, también teníamos, y todos tenemos, por ejemplo, cuando nos cambió la vida en el sentido del trabajo, ¿no? Entonces también hubo el hombre de negocios que estaba dentro de la casa trabajando, pero bueno, tenía a los niños a un lado, siempre rodeado de gente o con ruidos, etcétera, y que necesitaba un poco de privacidad, de concentración y de tiempo para sí mismo. Y bueno, trasladarse a las habitaciones de un hotel para pasar cuando menos el día de trabajo en tranquilidad, en concentración, porque nuestros hoteles ofrecen muy buena Wi-Fi con tu acceso a internet, etcétera, etcétera. Entonces, otra vez, tuvimos que reinventarnos o tuvimos que inventarnos todo tipo de estrategias, todo tipo de actividades o de propuestas para mantenernos, para sobrevivir. No les voy a decir que ninguna de estas cuestiones fueron de que llenaran un hotel. No les mentiría, nunca fue así. Pero sí nos han ayudado estas estrategias, estas promociones a elevar nuestros niveles de ocupación, a generar movimiento, generar interés en el público y todo encaminado hacia esa nueva realidad, ¿no? La que próximamente estaremos viviendo, ¿no? ¿Sí? He visto también en los comentarios, buenos por cierto, con respecto a la alimentación, con respecto a la atención al cliente. Tuvieron que trabajar también, innovar mucho aquello y ¿qué más vamos a esperar dentro de estas novedades? Porque de todas maneras, si bien se va recuperando la ocupación hotelera, hay que trabajar mucho, como usted bien ha dicho, Eduardo. Sin duda alguna habrá cosas que quedarán, unas de manera permanente o por un largo plazo, otras seguirán prevaleciendo, no sé, durante el resto del año o parte del año que entra. O sea, la importancia de la sanitización creo que nunca ha sido más relevante y creo que seguiremos, entre comillas, obsesionados por el tema de la limpieza y la salubridad y el sanitizar las cosas dentro de los hoteles. No vamos a bajar la guardia en ese sentido. Eso es algo que va a quedar, ¿no? Las cosas expuestas o que no estén protegidas, yo creo que todavía durante algún tiempo también es algo que va a prevalecer. Y yo creo que va a haber clientes que van a quedar muy conscientes de esas cosas, ¿no? Entonces, el buffet es algo que todavía va a durar un tiempo para que vuelva de la manera como la hemos venido conociendo, de manera libre y abierta y sin, entonces, no porque fuera malo antes, simplemente que creo que todos estamos así como muy conscientes, ¿no? de esos ciertos aspectos. El uso de geles sanitizadores, creo que de aquí en adelante todos traeremos algún tipo de cuestión de sanitización cerca de nosotros de manera permanente, porque ya se nos ha hecho costumbre. Por ejemplo, yo les cuento, acá en Estados Unidos, ya muy a nivel personal, pero ya se ha liberado el tema del uso de la máscara. Sin embargo, yo salgo de la casa y yo todavía salgo con mi máscara, ¿no? Y si entro a algún lugar, yo me la pongo y no es que yo sea una de esas personas obsesivas, simplemente yo creo que todavía nos falta camino por recorrer, ¿no?
y creo que va a haber tiempo para adelante para ya liberarse totalmente de la máscara. Por lo pronto, yo creo que todavía no debemos de bajar la guardia, yo creo que debemos de estar muy atentos a eso, ¿no? Si bien otra vez no debemos de crear ningún tipo de pánico al respecto, pero creo que sí debemos de tener esa extra conciencia acerca de eso, ¿no? Don Eduardo, decía hace un momento que todas estas estrategias habían contribuido a la elevación de la ocupación en los diferentes hoteles que ustedes manejan. Acá en Ecuador, más o menos, podemos hablar de algunas cifras para poder conocer un poco más la realidad y tal vez poderlo diferenciar de otros países, como ha sido el comportamiento del turista ecuatoriano dentro de la cadena de hoteles que administra, en referencia a turistas de otros países. ¿Cómo nos hemos comportado? Bueno, digamos, en Ecuador hemos logrado ocupaciones del 35%, lo cual no es, otra vez, no es nada todavía para alegrarse, pero cuando menos para aliviar la situación económica y financiera de nuestros hoteles, ¿no? Entonces, y con picos y con bajas, pero en promedio estaremos en esos promedios actualmente, ¿no? Y ha ido creciendo y van a seguirse incrementando esos niveles de ocupación promedio a través de los meses, ¿no? Ahora, por ejemplo, si hablamos ya de un nivel de un Estados Unidos, ya estamos logrando ocupaciones promedio en el mes de 60-65%. Hay algunos lugares en los Estados Unidos que inclusive ya están con resultados mejores a los del 2019, lo cual es mucho decir, porque ahora visto en perspectiva, el año 2019 no fue un año nada malo, ¿no? Si queríamos más en el año 2019, pero ya puesto en perspectiva no fue nada malo. Y tenemos países dentro de nuestra región, también no tan solo en Estados Unidos, sino como por ejemplo Puerto Rico, que está logrando mejores resultados desde el punto de vista económico, debido al alza de las tarifas. Están teniendo mejores ingresos que en el 2019. Y otro país, yo estoy hablando de nuestros hoteles, y otro país, cuando hablo del país, estoy hablando de nuestros hoteles específicamente, y lo mismo está aconteciendo en Chile. Entonces yo creo que todos debemos estar con ese ánimo de que las cosas van a mejorar y que eventualmente nos va a tocar a todos los países el ver ese renacer, esa necesidad de viajar. Recordemos que las empresas, como empresas que necesitamos estar realizando viajes corporativos, visitando a nuestros clientes, promoviendo nuestros productos y nuestros servicios, hemos estado recluidos durante mucho tiempo y vamos a tener que salir y vamos a tener que redoblar esfuerzos para retomar el nivel de actividad de nuestras empresas, ¿no? Entonces, eso se viene, ya está sucediendo, repito, en algunos países y sin duda alguna llegará también al Ecuador, ¿no? Ese optimismo es el que necesitamos todos. Y de lo que hemos visto en algunos países, se están dando también otro tipo de estrategias, como por ejemplo, dar prioridad a los eventos, que los hoteles se conviertan en centros de eventos. ¿Ustedes también van por esa línea o cuál otra más tienen? Eso va a llegar, todavía no ha llegado. Estamos, inclusive hay grupos que teníamos programados para el presente año, que algunos de ellos los hemos tenido que, no por nuestro deseo, sino por deseo del cliente, se han tenido que mover hacia la segunda parte del año o algunos inclusive reprogramarlos para el año siguiente. Pero otra vez, con ese tema de la seguridad sanitaria, yo creo que los hoteles estamos destinados a ser una excelente opción para que las empresas retomen sus eventos y las familias, los individuos, el cliente particular retome sus eventos sociales, ¿no? De cualquier índole, ¿sí? Pero todavía falta, Mayra, todavía falta en ese sentido. Don Eduardo, pero se mantienen los otros servicios que ustedes ofrecen al interior de las instalaciones del hotel. Hablo de gimnasios, de spa, de piscinas. Ese tipo de servicios se mantiene sin ningún problema. Sí, sin ningún problema, absolutamente. Totalmente. Pensado. Quiero transmitirle felicitaciones de las personas que se conectan desde diferentes lugares de aquí del país, desde Inglaterra, Estados Unidos. Estefanía nos dice: aplaudo la creatividad en la reactivación
Mónica nos dice, excelente programa, muy buena información turística. Qué bueno que exista esa acogida, porque hablar de hoteles es también ese sinónimo de reactivación, porque está también esos proveedores, todo cómo debe funcionar de mejor manera, no solamente el beneficio que, aunque usted nos ha señalado, no es para todavía alegrarse, pero por algo se empieza, es toda esa cadena virtuosa que hay que fortalecerla. De tal manera que usted nos decía que 2021 esperan mejorar y que el 2022 sea todavía mucho mejor. Se ha hablado de países, por ejemplo, de República Dominicana, que ya en el 2022 esperan recuperarse. ¿Cómo van viendo ustedes renacer, como usted bien ha dicho, Eduardo, en los hoteles y en estas cadenas tan importantes que justamente porque han tenido esa visión para trabajar, para proyectarse, han podido salvar muchas cosas? Lo primero, la atención al cliente, y lo segundo también que se mantenga a los trabajadores y todo lo que se debe proyectar dentro de cadenas tan importantes como la de usted. Las perspectivas son buenas. Estamos recibiendo y estamos cotizando, repito, grupos para el año que entra, que ese es el primer indicativo. O sea, si bien es el primero que cotiza, consideramos que se va a ser el último segmento de mercado a recuperarse, y eso lo esperamos más hacia el año que entra, ¿no? Pero ya estamos cotizando grupos para el año que entra. Entonces, eso es una buena señal, que las empresas piensan retomar su actividad. Y bueno, somos entes gregarios, ¿no? El ser humano, necesitamos reunirnos. Si bien estamos con limitaciones ahora, eventualmente todo eso se va a reactivar. Por lo pronto, como les mencionaba en un inicio, lo que vemos más fuerte ahora es el viaje a nivel personal, el viaje de reunión, ir a ver a la abuela, que no la hemos visto en mucho tiempo, a la tía, reunirse con los hermanos, etcétera, etcétera. Seguidamente, de a poco empieza a resurgir el viaje por tema de negocios, y ese es el que sigue en recuperarse. Creemos que el viaje de placer o el viaje ese de reunión a nivel personal retomará luego su nivel normal. Y luego vendrá el de grupos, ¿no? De grupos, convenciones, celebraciones, ya más porque también en algunos países todavía existen algunas restricciones para las reuniones de grupo, ¿no? O sea, no puedes meter más de un X número de personas dentro de un salón, o las capacidades que teníamos pensadas para los salones anteriormente, pues las hemos tenido que reducir por el tema del distanciamiento social, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, definitivamente, pero ya estamos viendo otra vez la luz al final del túnel, que eso es lo más importante, ¿sí? Don Eduardo, apelando un poco a su experiencia en cuanto a administración hotelera, en su conocimiento del sector turístico, queremos justamente pedirle algún tipo de recomendaciones para nuestros seguidores. Entre ellos tenemos a pequeños y medianos, empresarios turísticos también, personas que tienen emprendimientos y que están justamente algunos tratando de reactivarse de alguna manera. Ustedes con esta visión general, universal que tienen respecto de la actividad turística y hotelera, ¿qué podrían recomendar a quienes están un poco atrás de ustedes, tratando de seguir sus pasos y que quieren justamente seguir contribuyendo con el sector y con el país para seguirse reactivando? Hay varios, creo que hay varios temas ahí. Uno es, hay que apostar a la tecnología. Esta pandemia ha acelerado. Nosotros veníamos trabajando como compañía fuertemente en el tema de las implementaciones tecnológicas, pero estos requerimientos del distanciamiento social nos pidieron que aceleráramos todo lo que era la implementación de todas esas cuestiones tecnológicas, porque el check-in remoto por medio de un aparato móvil, o sea, hacer el check-in desde tu teléfono, evitando el contacto social inmediato de una recepción, lo pongo solamente a manera de ejemplo.
y todas esas implementaciones es algo que ya están hoy en día en los hoteles, y más allá de pandemia o no pandemia, son cosas que van a estar para quedarse, y que eso nos traerá una ventaja competitiva a los hoteles que formamos parte de una gran organización. Entonces, que no pierdan del ojo de vista todo lo que es la inversión en tema tecnología en esos hoteles. Segundo, que el ser parte de un grupo hotelero y estar por medio de un buen sistema de distribución que te da visibilidad en todo el mundo, o sea, que te da visibilidad. Eso es lo que la gente va a buscar, porque la gente va a seguir buscando esa seguridad que le ofrecemos las grandes marcas, ¿no? Entonces, que empiecen a explorar esa avenida de incorporarse a un grupo hotelero. Los grupos hoteleros hoy estamos ofreciendo diferentes alternativas, como son lo que llaman los americanos los soft brands, sin que pierdas tu identidad, tu nombre. Puedes incorporarte a un sistema de distribución por medio de la incorporación de tu hotel a un sistema de distribución. De tal manera que cuando tú entres, por ejemplo, a la página de Wyndham, tu hotel, que puede tener su nombre independiente, sea parte. Nosotros tenemos una marca que se llama Trademark, entonces, que es lo que llaman otra vez un soft brand, y no sé si estoy siendo claro en mis explicaciones, pero esa es una tendencia que está creciendo dentro de la hotelería, ¿sí? El tema de las marcas blandas o soft brands, en el cual el hotel no pierde su nombre, no pierde su identidad, pero sí pasa a formar parte de un sistema de distribución. Entonces, esas serían mis dos grandes recomendaciones para el empresario hotelero, que vea cuáles son alternativas hay, cuál de ellas le acomoda, ¿sí? Eduardo, usted nos decía que le gusta Ecuador. Cuando viene acá, ¿qué es lo que recomienda a los turistas por un lado? Y por otro, ¿piensan hacer algunas otras inversiones? Si ya lo tenían pensado, seguramente se postergarán, pero... Vamos a seguir creciendo en el Ecuador. De hecho, acabamos de tener una incorporación reciente. Si bien ese hotel ya existía bajo otra marca, en Guayaquil recién se incorpora el Trip by Wyndham Guayaquil, que nos dio mucho gusto sumarlo a nuestro repertorio de hoteles. Forma parte del mismo grupo de inversores de otros emprendimientos que tenemos ahí en Ecuador, como son los hoteles Wyndham Guayaquil, Wyndham Quito, Wyndham Garden Guayaquil y Wyndham Garden Quito. El Trip forma parte de ese grupo. Entonces, y seguiremos creciendo, ya sea a través de nuestros asociados ahí en Ecuador, y estamos abiertos a todo lo demás. Y la primera parte de la pregunta, Ecuador es un país que tiene muchísimo para ofrecer, y todavía hay mucho para nosotros como turistas extranjeros para descubrir Ecuador, ¿sí? De más está decirlo que lo más conocido del Ecuador son las Islas Galápagos, ¿no? Que ya de por sí tienen su atractivo natural muy especial, ¿no? Pero que Ecuador es más que las Islas Galápagos, sin quitarle el mérito a las islas, ¿no? Yo tuve la grandísima fortuna de visitar una hermosísima ciudad como lo es Cuenca, y a mí me maravilló y me sorprendió, porque yo tengo que confesarles que no sabía lo que me iba a encontrar. Pero qué maravilla verdaderamente. Y me dicen que como eso hay muchísimo más. Y bueno, y tiene una geografía privilegiada que ofrece montaña, que ofrece la jungla en la parte norte, ofrece playas. Y por cierto, aprovecho para mencionarles que de aquí a poco, en agosto, estaremos incorporando un nuevo emprendimiento a nuestro repertorio en Ecuador, que es el Howard Johnson en Montañita para todos los surfistas. Es un hotel preexistente, entonces ya tendremos más opciones. Entonces, digamos, y sobre todo que Ecuador tiene una cosa, digamos, como ningún otro, que es su gente, ¿no? El servicio, la amabilidad del ecuatoriano está más allá de cualquier cosa. Entonces,
la gente se va a sentir bien recibida, bien atendida, bienvenida en el Ecuador. Entonces, pero necesitamos que la gente lo sepa, ¿no? Y creo que nosotros hacemos nuestro trabajo desde el punto de vista de promociones, sobre todo acá en los Estados Unidos, para que la gente sepa lo que hay en Ecuador. Don Eduardo, y con esta gran primicia que nos da, que se va a crear un hotel de la cadena justamente Howard Johnson en Montañita, coméntenos un poco el concepto que va a tener este hotel, porque estamos en una zona muy particular de la costa ecuatoriana, ¿no? Que atrae mucho al turista extranjero, que son en su mayoría jóvenes, no tantas familias, sino más bien jóvenes, que Claro. Un poco cuál sería el concepto que están manejando y qué podríamos ya un poco ir comentando respecto de esta nueva apertura. Pues precisamente pensando en ese público joven, la marca Howard Johnson es una marca de fácil acceso desde todos los puntos de vista, ¿no? Desde las instalaciones, el tipo de servicio que ofrece, y desde el punto de vista de precio, ¿no? Entonces es muy asequible para un público medio. Entonces es precisamente, consideramos nosotros, que la marca indicada para ese hotel en Montañita, pensando en una vida más hacia lo simple, pero con un alto nivel, con un muy buen nivel de servicio, ¿no? Entonces, hacia eso es a lo que va a estar orientado, sí, el hotel. ¿Lo van a hacer? ¿De acuerdo? Qué bueno, ya nos están escribiendo, Eduardo, nos dice, por ejemplo, Andrés Montúfar, hola, qué chévere programa, muy buena información y mucho mejor la que nos acaba de dar. La verdad, los jóvenes se entusiasman tanto con Montañita, y así ustedes también seguirán delineando, viendo en qué otros sectores le apuestan a Ecuador. A propósito, ¿qué expectativas tienen de las nuevas autoridades? Usted ha dicho algo que es muy certero. Hace falta promoción de lo que es Ecuador, de lo que tiene Ecuador, y creo que es el momento ahora que asumen estas nuevas autoridades de aunar esfuerzos, de tener esos criterios del sector privado, del sector público, y tener una política para el turismo. ¿Qué piensa usted? Pues siempre los nuevos arribos presentan nuevas oportunidades, ¿no? Porque también traen una nueva visión, un nuevo entusiasmo. Consideramos nosotros, no en particular, sino en general, que el trabajo de la promoción turística en todos los países debe ser una labor en conjunto, ¿no? Los empresarios hoteleros que han realizado las inversiones, que han apostado por el país y que tienen la experiencia, saben dónde hay que realizar esas inversiones y cómo hay que hacerlas, y consideramos que es labor de los gobiernos apoyar esas iniciativas y ver de qué manera, de una forma colaborativa, se pueden reforzar, se pueden duplicar, se pueden multiplicar esas inversiones, ¿no? Entonces, creando fondos, creando apoyos a la iniciativa privada, que si alguien, un grupo de hoteles, un grupo de hoteleros o varios de diferentes marcas se unen para realizar alguna promoción, que cuente con el apoyo del gobierno, ¿no? Entonces, eso sería lo que nosotros pediríamos, y que el gobierno sea un promotor, también un facilitador, que facilite la actividad turística y que se trabaje de la mano. Eso es donde están siempre los mejores resultados. No hablo en lo particular del Ecuador, sino hablo en lo general. Eso es lo que funciona en todos los países, con mayor éxito. Tenemos grandes historias de éxito en Latinoamérica, de países que han logrado esa colaboración gobierno-iniciativa privada, con resultados verdaderamente que hay que ver lo que han hecho para reproducirlo en otros países, ¿no? Un caso de éxito a través del tiempo, ustedes lo saben, es, por ejemplo, Costa Rica, ¿no? Que capitalizando su belleza natural, ha logrado, por una parte, captar inversiones extranjeras en el país con grandes hoteles, y también con inversionistas locales, y con el apoyo del gobierno han logrado una promoción turística muy importante para el destino. Y hoy es uno de los grandes jugadores dentro del panorama latinoamericano, ¿no? Así es, don Eduardo, en todo caso, además de la promoción turística que
bueno, como usted bien menciona, va de la mano con la parte gubernamental, que es la que impulsa, justamente la que tiene también los recursos para poder impulsar la marca Ecuador afuera en el extranjero. ¿Qué más le faltaría, tanto internamente como externamente, a Ecuador para poder convertirse justamente en una potencia turística, que es lo que se viene persiguiendo desde hace muchos años a través de las diferentes administraciones en nuestro país? Yo creo que es más que nada la difusión. Hoy día, yo, al menos en los que a mí me ha tocado, digamos, Ecuador cuenta con muy buenos aeropuertos. O sea, el de Quito es espectacular. El de Guayaquil no se diga. Entonces yo creo que cuentan con una buena infraestructura. Simplemente yo creo que hay que impulsionar, hay que darle impulso a la promoción. Y sobre todo tienen una gran área de oportunidad porque cuando no eres tan conocido, la gente siempre está en búsqueda de novedades, de cosas nuevas, ¿no? De cosas de experiencias, de aventuras. Y el Ecuador es un lugar ideal para ello, ¿no? Además hay que recordar una cosa que quería mencionarlo en la respuesta anterior, pero recordemos que la actividad turística es una gran actividad reproductora. No es tan solo el ingreso por el turismo. Nosotros en los hoteles somos grandes consumidores de alimentos producidos en el país, de bebidas producidas en el país, de materiales de todo tipo. O sea, nosotros consideramos que por cada empleo que se crea en alguno de nuestros hoteles, se crean 10 empleos más de una manera indirecta, ¿sí? Eso es lo que nos dicen los estudios. Entonces, la actividad turística en general es una gran actividad reproductora porque tenemos muchas dependencias, ¿no? Muchas interdependencias con otras actividades, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia del turismo, ¿sí? Que además el turismo, como lo mencionaba, en gran parte las inversiones las hace la iniciativa privada. Entonces, resta tener una buena infraestructura, resta tener una buena promoción, que sepan, digo, de nada sirve tener todo eso si la gente no sabe que existe o qué es lo que tiene que ofrecer. Y sobre todo, repito, vuelvo a insistir, no quiero ser repetitivo, pero cuentan con un recurso que es invaluable, que es su gente. ¿Sí? Por supuesto. Gente buena, gente Claro amigable, sí. gente servicial, que te ofrece un ambiente seguro, te sientes bien, te sientes seguro, etcétera, etcétera. Y eso pensamos que digo, tal vez porque lo vivimos en el día a día, para nosotros es común, pero no es tan común a nivel mundial. Es una ventaja competitiva también. Y hay que aprovechar Y hay de que eso. aprovecharla, claro. Y claro, tener todas esas ventajas que tiene la posición geográfica, la parte patrimonial, en fin, tantas maravillas, y complementar con eso. En realidad hay que invitar a mucha gente a que descubra Ecuador y que venga, que se enamore. Hay gente que se enamora realmente de Ecuador. Y bueno, nosotros de por sí somos enamorados de nuestro país. Quiero agradecerle, ha sido un diálogo tan interesante, tan amigable, ameno. Nos quedaríamos mucho más, pero ya se nos acaba el tiempo. Queremos agradecerle a Eduardo Cruz del Río, vicepresidente de Operaciones para Latinoamérica y el Caribe de Whitman Hoteles y Resorts. Gracias, de verdad. Le mandamos un abrazo desde Ecuador. Venos, por supuesto, desde Guayaquil. Adelante. Gracias. Un gran abrazo. Muchas gracias. A ustedes, gracias a todos los escuchas. Esperamos pronto estar por ahí. Y sin duda alguna también estaremos cuando incorporemos ahí el nuevo hotel en Montañita. Entonces, un gran saludo. Les agradezco la oportunidad y hasta siempre. Gracias. Hasta siempre. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hasta pronto. Muchas gracias. Chao. Ha estado con nosotros Eduardo Cruz del Río. Venus, y ya nos queda muy poco tiempo para despedir nuestro programa. Quizás si nos quedó algo pendiente, muy corto, vamos a tener que dejarlo para nuestra siguiente programación. Y solamente decirles algo de un sabías que siempre les ofrecemos, porque los vuelos y hoteles de viaje son los productos turísticos más solicitados. El 90% de los usuarios elige estar alerta de promociones en viajes, y creo que es así. Además, ya nos ha dicho que hay una oferta en la cadena de Whitman, así que hay que
también ver cómo están esos precios y cómo podemos utilizar esos servicios extraordinarios. Y también, por lo menos antes de la pandemia, hay un dato muy curioso, Venus, que Quito es la ciudad ecuatoriana con mayor demanda de hoteles. Pero bueno, ahora veamos qué pasa con Montañita, que ahí queda la expectativa, Venus. Así es, siguiendo justamente las recomendaciones de don Eduardo del Río, tenemos que conocer un poco más nuestras propias ciudades, aprovechando el contexto que estamos viviendo. Él decía que justamente a veces somos nosotros mismos quienes habitamos en las ciudades en las que no conocemos nuestra infraestructura hotelera, así que esta puede constituir una oportunidad para conocerla más de cerca, para buscar otros ambientes fuera del lugar donde estamos guardando ese confinamiento voluntario o también acatando las disposiciones de las diferentes autoridades. Así que esto ha sido también una invitación a poder conocer nuestra infraestructura hotelera, a poder contribuir de esa manera al sector y también destacando que justamente es su gente, el valor diferenciador de nuestro país. Así que a seguir fortaleciendo ese carácter diferenciador que nos podría ubicar en un lugar privilegiado, Mayra y amables seguidores, en comparación con países de la región y por qué no del mundo. Así es, mi querida Venus, así que realmente nos sentimos complacidas este día por ese invitado que hemos tenido, porque siempre es bueno escuchar a personas que tienen una gran responsabilidad, como la de Eduardo, de manejar una gran cadena, de haber sobrevivido la pandemia y de estar optimista de lo que será en el presente y en el futuro con respecto a este sector importante que, como él bien nos decía, y estamos totalmente de acuerdo, un hotel es un centro que genera y que ayuda a varios negocios pequeños, grandes, en fin, porque eso es el turismo, una gran cadena en la que se multiplican los ingresos. Pero bueno, entonces nos vamos, dejémosle con nuestro mensaje de hoy, Venus. El pasado es para aprender, el presente para vivirlo y el futuro para soñar. Así que estamos con esta frase que es de un anónimo, pero que creo que justamente nos cae como anillo al dedo a todos quienes estamos repensando, tratando de reinventarnos en esta situación, este contexto global que estamos atravesando. Y se ajusta a lo que hemos hablado el día de hoy. Totalmente. Así que queremos agradecerles, darles un gran abrazo, saludarles a todas las personas que nos han acompañado hoy en el Facebook Live, en la señal online de Radio Turismo Ecuador, a quienes hicieron posible también esta entrevista, que también nos acompañaban desde México, y por supuesto a todos ustedes que están cada día con nosotros, que vamos creciendo con este ecosistema digital que se llama aquí en Ecuador Radio Turismo Ecuador. Muchas gracias, nos encontramos mañana 18:30 en Ecuador en Clave. Muchas gracias, buenos días, buenas noches, buenas tardes, alrededor del mundo. Hemos presentado Esto es Ecuador. En Clave. En Clave. RTE